Una pregunta con solo 3 palabras, solo 3. ¿Cómo es posible? Una pregunta que podemos adaptar a muchas situaciones, también a la de hace unos minutos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que llevemos 30 años hablando de lo mismo? ¿Cómo es posible que en estos 30 años nos hayan dado tantas versiones distintas de la misma historia? ¿Cómo es posible que 30 años después la actualización del escándalo la tengamos que ver en un medio extranjero? ¿Cómo es posible que una sola mujer, pueda poner en jaque y 2 veces consecutivas a un jefe de Estado y a un país? ¿Cómo es posible que un país tenga unos servicios secretos tan poco secretos y chapuceros? ¿Cómo es posible que alguien pueda vivir de 2 supuestos chantajes y que aquí no pase nada? ¿Cómo es posible que un rey tenga más escarceos amorosos que un niño de 18 años en una discoteca y nadie sea capaz de cortarle la manguera? Más, ¿cómo es posible que una madre use a un hijo de 13 años para una cosa tan sucia, peligrosa como un chantaje? ¿Cómo es posible que un niño de 13 años termine siendo el ejecutor y a veces cerebro de un doble chantaje a la corona? ¿Cómo es posible que se ponga en riesgo de esta manera la vida de un menor? ¿Cómo es posible que nadie convenciera a esta mujer para que esto no siguiera adelante? ¿Cómo es posible que cada día que pasa tengamos un nuevo autor o autora de las fotografías? ¿Cómo es posible que un niño de 13 años, 13, se dedique a poner micros y cámaras secretas a todo Kiski y a hacer escuchas ilegales desde el tobogán de un parque? Y sigo. ¿Cómo es posible que tras un primer chantaje se dobleguen ante un segundo chantaje cuando se ha demostrado que no se cumplió el pacto de destruir el material? ¿Cómo es posible que un servicio de inteligencia de un país no tenga en cuenta que se van a hacer copias? ¿Cómo es posible que se entre a una casa a robar y solo se lleven las imágenes más explícitas, dejando de nuevo parte del material en la casa? ¿Cómo es posible que el rey Juan Carlos no hablara directamente, si tenían esa relación con Bárbara, para solucionar el conflicto? ¿Cómo es posible que se tenga que pagar 2 chantajes caseros y chapuceros con fondos reservados que proceden de dinero público? ¿Cómo es posible que la reina Sofía no le pusiera algo de dignidad al asunto y dejara a Juan Carlos a pesar de todo lo que estaba trascendiendo de él? ¿Cómo es posible que ningún medio español en 30 años haya sido capaz de hablar claro sobre este asunto tan turbio? ¿Cómo es posible que ningún medio español se haya atrevido a publicar estas fotografías? ¿Cómo es posible que en la España del siglo XXI todavía sigamos hablando de lo que no se hizo, pero no cuestionemos que 30 años después se continúan silenciando estas cosas? ¿Cómo es posible que a algunos les escandalice más un beso fotografiado que 2 chantajes? ¿Cómo es posible que sigamos convirtiendo en nuestro país a verdugos en víctimas? ¿Cómo es posible que siempre estemos esperando que sean los demás los que den un primer paso para luego subirnos al carro y replicar todas las informaciones? ¿Cómo es posible que una familia que ha vivido una historia de terror salga más distanciada de ella que unida? ¿Cómo es posible que después de sufrir episodios tan duros te olvides de tus propios hijos porque sigues en shock personal? ¿Cómo es posible que alguien que ha estado viviendo del cuento tantos años reclame ahora atención de esta manera? ¿Cómo es posible que algunos medios conviertan este escándalo en entretenimiento? Y ante todo, ¿cómo es posible que todos, absolutamente todos, tengáis tanta jeta y sigáis viviendo de vender de otra forma toda esta mandanga? No sé si algún día, amigos y amigas, sabremos toda la verdad sobre estos hechos. No lo sé. Pero lo que parece claro es que cuando abordo este tema y me formulo la pregunta, ¿cómo es posible?,
termino siempre frustrado al ver que Mortadelo y Filemón no eran los chapuceros que quisimos vender al mundo. Hay personajes mucho peores y que hacen mucha menos gracia, por no decir que no hacen ni puta gracia.